Habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este nuevo estudio del capítulo 19 de Génesis, donde estamos tratando sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a continuar con el versículo 4. Nos dice este versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Ordinariamente, después de una cena, los participantes se retiraban a dormir. Esto era lo normal. Pero lo que he leído es del versículo 4 del capítulo 18, pero el versículo 4 del capítulo 19 nos dice: pero antes que se acostasen, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ordinariamente, pues, después de una cena, los participantes se retiraban a dormir. En esta ocasión, sin embargo, dice que antes que se acostasen los hombres de la ciudad, óigase bien, vinieron y perturbaron el hogar, como quien dice, perturbaron el sueño a lo mejor. Los ángeles estaban a punto de descubrir cómo eran los ciudadanos de Sodoma, porque dice que estos rodearon la casa, desde el más joven hasta el más viejo de la ciudad. El lenguaje inclusivo enfatiza, pues, la depravación de toda la ciudad. De hecho, todo el pueblo era merecedor del juicio que vendría sobre ellos. Y parece, sin embargo, que los yernos de Lot no fueron contados entre ellos. Por ejemplo, miren lo que nos dice en relación a estos yernos en el verso 14. Y después voy a dar aclaración sobre la calidad de estos yernos. Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Ustedes tienen que entender que no hay cosa que moleste tanto como lo es la burla. Y aquí se da esta situación. Bueno, dice el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Estas diferentes personas llamaron a Lot insistiendo en que les revelara el paradero de los varones que habían venido con él esa noche. Además, le exigieron: sácalos para que los conozcamos. La palabra que se traduce como conozcamos es la palabra yada, con y apostrofada al final después de la segunda A, yada. Se consigna como tener relaciones. Grábese esto: se consigna como tener relaciones. En otras versiones así es como se considera. No dice sácalos para que los conozcamos, no, sino dice sácalos para tener relaciones. Algunos han argumentado que los ciudadanos de Sodoma no tenían malas intenciones,
sino que simplemente querían familiarizarse con estos extraños. Este punto de vista se remonta a la traducción de la Septuaginta de Yada como la palabra en el idioma griego suginosko con K al final, que quiere decir encontrarse con o conversar con. Encontrarse con o conversar con, en lugar de la habitual expresión ginosko, que ginosko en el idioma griego es conocer. Sin embargo, en Génesis 19:5 y Jueces 19:22, la palabra yada quiere decir conocer a una persona carnalmente, o sea, de la sodomía, pues. Hasta ahora en día se ocupa esa expresión o ese dicho, es una sodoma, se dice. O sea, es un degenere, en otras palabras. Entonces la palabra yada quiere decir conocer a una persona carnalmente de la sodomía. Otras versiones, por lo menos hay 4 versiones, que incluyen así llanamente, muy claro, ponen tener sexo con ellos, así, tener sexo con ellos, o tener relaciones sexuales con ellos. Fíjese bien que en cierto modo, cuando no hay estas aclaraciones, cuando estudiamos la palabra de Dios, de nuestra versión Reina Valera, y cuando hablamos de sácalos para que los conozcamos, como quien dice, queremos verle la cara, no, es en el sentido que estoy aclarando, pero en otras versiones, tener sexo con ellos o tener relaciones sexuales con ellos, bien claro. El mal degradante era tan generalizado que los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos por igual, porque aquí es lo que se puede entender claramente, exigieron que los visitantes fueran sacados para poder participar en relaciones, oiga lo que voy a decir, relaciones homosexuales. Lo normal, dentro de lo normal de la relación sexual, es hombre y mujer. Pero imagínense quiénes llegaron, los varones, se les da énfasis a eso. Y ellos querían conocerlos, o sea, querían tener relaciones homosexuales con ellos. Hay un pensamiento de un filósofo que estuve leyendo hace poco, de renombre, que dice lo siguiente: lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Y esto lo dijo el filósofo Séneca, se lo repito, lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Y eso es cierto. Por ejemplo, en estos días se celebró, por ejemplo, no me acuerdo el día, cómo le llaman, cuando los gays, los homosexuales salen a las calles. ¿Cómo? El orgullo de ellos. Entonces, pero hombre, solo porque ellos los salen a las calles y porque una buena cantidad de hombres aceptan ese orgullo de ellos, la situación de género que le llaman, solo porque ellos lo aceptan, yo me voy a unir a ellos. No, si la palabra de Dios, y lo vamos a ver aquí en este estudio, es bien clara. Yo no tengo por qué aunarme al homosexualismo o al lesbianismo y verlo solo porque la sociedad los está aceptando como personas normales, cuando Dios no lo ve así. Y si Dios no lo ve así, yo tengo que respetar la voluntad de Dios. O porque hay naciones como los Estados Unidos, estados que los aceptan, como California y otros más, o naciones europeas
que los aceptan y yo tengo que aceptarlos porque ellos lo aceptan. No, la palabra de Dios es clara. Aquí pues, por primera vez, la naturaleza de la maldad de los sodomitas expresada, por ejemplo, en Génesis 13:13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Desde ahí se viene anunciando la maldad de ellos. Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, dice. Aquí pues es revelada plenamente. Tales actos no deben ser tolerados ni practicados por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe mantenerse puro, hermanos y hermanas. Mire lo que dice Levítico 18:22. No te echarás con varón, con mujer, esa abominación. Y usted dirá, pero eso lo dijo para el pueblo de Israel. Hay principios que se dieron al pueblo de Israel que se mantienen. Principios morales se mantienen. También vamos a Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Y mire, ahora nos vamos a apoyar ya en el Nuevo Testamento, con la palabra de Dios que aplica directamente a nosotros los cristianos. Dice en Romanos, vamos a leer primeramente versos 24 al 27 del capítulo 1 y después nos vamos a pasar al 32. Leamos pues. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Luego vamos al verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. El caso pues que decía, se celebra esa situación de estas personas, y yo lo voy a celebrar, yo me voy a unir. Yo no lo hago, ellos lo hacen, pero sí yo lo acepto. No, yo no tengo que proceder así de esa manera porque el Señor me lo pide, que no puedo proceder en aceptación a esta perversidad. Mire lo que dice en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Fíjese bien, algunos habían venido de todo este cúmulo de pecados, pero habían salido de esos pecados. Tienen perdón de Dios, pues en otras palabras, cuando se sale de estos pecados. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Le vuelvo a recordar, le dije que íbamos a usar muchos textos bíblicos en este estudio en relación a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pasemos a 1 Timoteo capítulo 1, versos 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, sodomía pues de Sodoma, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, si yo no respeto la sana doctrina neotestamentaria, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos a Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, o sea, todo es de alrededor, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué es lo que podemos ver, pues? Puede que los ciudadanos de Sodoma hayan cometido muchos otros actos y crímenes malvados. Por ejemplo, vamos otra vez al Antiguo Testamento en Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Pasemos a Ezequiel 16, vamos a leer desde el verso 46 hasta el 50. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Miren qué claro. Sin embargo, pues, la perversión de toda la sociedad con una homosexualidad flagrante y generalizada fue lo que finalmente condujo al derramamiento de la ira de Dios sobre ellos. Había un degenere, hermanos y hermanas, se habían degenerado. Y usted dirá, bueno, ¿cómo se degeneraron Sodoma y Gomorra? Sigue siendo igual el mundo aquí en nuestra nación y en todas las naciones del mundo. ¿Sabe una cosa? Demasiada misericordia está teniendo Dios con esta maldad, con esta perversidad. Por eso mire lo que dice los versículos 6 y 7. Entonces Lot salió a ellos a la puerta
y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Aquí hay un montón de cosas que van implícitas y que hay que saberlas analizar. En este momento de conflicto, Lot se convirtió en un mediador y mostró una gran valentía cuando salió a ellos, porque era una multitud, hermanos, era el pueblo, jóvenes y viejos. Y bueno, tuvo valor en salir. El texto registra que cerró la puerta tras sí, o sea, él sale y cierra la puerta y se queda con ellos, con esta gran cantidad de personas, exponiéndose pues a la ira de la multitud y con la esperanza de poder proteger a sus invitados que estaban adentro. O sea, ya hemos visto la palabra invitados, que no es que él los invitó, llegaron, pero él los recibió. Entonces les rogó diciendo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Fíjense bien, la frase hermanos míos traduce literalmente la palabra hebrea achai, con apóstrofe al principio, con letra A y con Y al final, o sea, achai. Sin embargo, aquí no quiere decir que en realidad eran parientes de sangre, no está hablando eso, más bien debe entenderse en el sentido de mis amigos. En la Nueva Versión Internacional así se traduce, mis amigos, mostrando que se identificaba con ellos en una estrecha relación de unidad. Fíjense bien que trata un problema bien serio, pero no los trata mal, ¿ve? Los trata como amigos, a pesar de que eran perversos, a pesar de que habían llegado por una perversidad. Muchas veces al perverso, hermanos, hay que tratarlo amigablemente a fin de que le haga daño. Por ejemplo, si usted tuviera la facilidad de descubrir a un hombre, a un ladrón, pues, que le va a robar, que le va a asaltar, si usted tuviera la oportunidad de abordarlo antes y tratarlo amigablemente, usted le mata la moral, usted le mata ese impulso. Yo recuerdo, se me viene a la mente cuando el terremoto, creo que fue el del año 86, cuando a mi esposa la asaltó un ladrón. Yo no recuerdo exacto si ya eran las 3 niñas, pero al menos 2, y le puso un cuchillo aquí, eran las 3, me confirma. Entonces, y le pide dinero, lo que fuera, el ladrón eso es lo que quiere. Y mi esposa le mató la moral diciéndole, porque el ladrón le dijo que tenía hambre, ¿ve? Y le dijo: mire, vaya a la iglesia de Cristo en la 13 Avenida Sur y Sexta Calle Oriente, allí por el Parque Bolívar, San Salvador, y le vamos a dar comida. Y luego una de las niñas se puso a llorar cuando vio el cuchillo al nivel del estómago. Y entonces le mató la moral ofreciéndole comida, y segundo, mi niña como ángel actuó en el sentido de matarle la moral al ladrón. Al ladrón, pues, si se puede, se le debe tratar amigablemente. La trágica ironía de esto es que muchos años antes Abraham había llamado a Lot su hermano. Ustedes recuerden el verso 8 del capítulo 13. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, le dice. Tras separarse de su tío, que vivía en las bendiciones de Dios, el sobrino había elegido convertirse en un hermano
para estos hombres, un hermano para estos hombres, hombres impíos, sobre los cuales estaba a punto de caer una maldición divina. ¿De caer qué? Fuego y azufre, hermanos. ¿Ve? Versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas, y esto a mí me puede mucho, hermanos, pero lo tengo que leer, estudiar y presentarlo porque está escrita en la Sagrada Escritura. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Para ilustrar cómo se había degradado la conciencia espiritual de Lot por vivir durante tanto tiempo en una sociedad corrupta, en una sociedad tan corrupta, en una sociedad tan corrompida, ahora le ofreció a la turba a sus 2 hijas y les dice que no han conocido varón. La frase han conocido proviene de la misma palabra hebrea usada en el versículo 5, yada, o sea, conocer, como decía hace un momento. Sin embargo, en este caso se refiere a las relaciones sexuales. Hay una excepción acá. Se refiere a las relaciones sexuales entre hombre y mujer. Quiere decir, pues, que a pesar de que el texto se refiere a 2 jóvenes en la ciudad como los yernos de Lot, porque ya lo voy a leer otra vez en Génesis 14, versículo 14, capítulo 19, donde dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Eran pues únicamente yernos de palabra, estaban comprometidos con sus hijas. Sin embargo, los matrimonios todavía no se habían consumado. Y yo quiero ilustrar esto con el caso de nuestro Señor Jesús, en el caso de José y María. Vamos a leerlo para tener una comprensión plena, lo que nos dice Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto nos dice tan claramente lo que era estar desposado, apartada, pero no unidos
ya como hombre y mujer, como una pareja sexual. Y esto es lo que nosotros vemos en el caso de estos yernos, podemos decir entre comillas, de Lot. Lo que voy a decir a continuación, hermanos, es algo muy interesante. El ofrecimiento que Lot hizo de sus hijas vírgenes a tan depravada turba es casi incomprensible. Dijo que los hombres podían hacer de ellas como bien desearen. Y miren qué perverso, ¿verdad? Únicamente no debían hacer nada a los dos varones que estaba refugiando. Algunos justifican el comportamiento de Lot porque la antigua costumbre ética dictaba que él era responsable de la seguridad de los invitados que venían bajo su techo y que por lo tanto, si algo le sucedía mientras estaban bajo su protección, él sería responsable. Bueno, tal costumbre sin duda no visualizaba el tipo de dilema enfrentado por Lot, quien valoraba su posición como anfitrión más de lo que valoraba el bienestar de sus hijas. Era realmente un hombre que se había pervertido. Lo probable es que se acordó a lo mejor de que, como Abraham había estado dispuesto a sacrificar la virtud de su esposa en Egipto a fin de salvar su propia vida, ya lo vimos esto en Génesis capítulo 12, estaba dispuesto a hacer un gesto similar para salvar a sus invitados y satisfacer a los ciudadanos de Sodoma. Eso era lo que le interesó a él. Lot evidentemente olvidó pues que al Señor no le complació las acciones de su tío y que trajo plagas de Faraón por tomar la esposa de otro hombre en su harén y que no lo consumó, pero con solo el hecho Dios le envió plagas a Faraón. Puede que no haya aprendido la lección de ese episodio anterior, ya que todo parecía haber salido bien, es decir, Abraham recibió de vuelta a su mujer y Faraón le enriqueció enormemente con ganado y con esclavos. El hecho pues de que Lot estaba dispuesto a entregar a sus dos hijas vírgenes a un grupo de degenerados para una violación y para un abuso sexual en grupo indica graves defectos de carácter. En primer lugar, sus prioridades éticas y espirituales se oponían a lo que Dios esperaba que un padre tuviera para con sus hijas. Debía haberles dado amor, debía haberles dado protección. Sin embargo, sin importar el costo para su persona. En segundo lugar, valoró el respeto de los hombres depravados de Sodoma más que la virtud e incluso la vida de sus hijas. Las mujeres sometidas a este tipo de abusos sexuales, probablemente y lo más seguro, hermanos y hermanas, no sobrevivían psicológicamente ni físicamente. Voy a presentar otro caso, me duele hacerlo, pero lo tengo que hacer, hermanos, porque es la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice en Jueces capítulo 19, versos 22 al 30. Yo les digo una cosa, nosotros no podemos evitar las cosas nefastas que nos presenta la palabra de Dios. Es como el caso, y lo voy a presentar dentro de poco en este estudio que estoy dando
del libro de Eclesiastés, de la perversidad a la cual llegó Salomón. Lo voy a hacer ver porque es necesario que nosotros veamos los dos ángulos, los dos puntos de vista. Es necesario que entendamos que Dios nunca ocultó la maldad. Y así ha sido desde Adán, pasando por Abraham, pasando por Moisés. Bueno, vámonos a Jueces capítulo 19, versos 22 al 30. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, noten eso, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Ahora ya entiende usted el verbo. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humilladlas, noten, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame, imagínense. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Es algo verdaderamente muy terrible esta situación que se presenta acá, hermanos. Es algo verdaderamente muy dura. Realmente nosotros tenemos que ver estos episodios para aprender y para que en nosotros haya el rechazo al pecado, para que en nosotros, hermanos, haya el rechazo a la perversidad. Entienda, cuando uso la palabra perversidad, todavía más allá de manifestar pecado, porque estoy hablando de la inmensidad de lo que el ser humano puede llegar. Se habla de los hombres, pero también hay mujeres degeneradas, también hay mujeres perversas, porque se trata de la raza humana. Yo me voy a quedar acá, hermanos. Les invito en el nombre de nuestro Señor a que sigamos estudiando. Si el Señor no ha venido y si nos permite llegar a los siguientes días del Señor, vamos a seguir estudiando estos episodios que son tan interesantes en relación, hermanos, a que nosotros estemos completamente dispuestos a rechazar el pecado. Que Dios bendiga su bendita palabra, hermanos, y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos infinitamente
porque tu palabra es bella, porque tu palabra es hermosa, nos enseña y nos hace que realmente cuando queremos obedecerte y ganar la vida eterna, estemos completamente muy dispuestos a rechazar el pecado desde todo ángulo, desde todas las perspectivas que se pueda realizar. Gracias, Señor, porque tenemos ese aliento tuyo. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.